debería estar apegado, internamente no debería sentir apego por el resultado de lo que hace. Esa es la esencia eh, también del Bhakti Yoga. ¿Mm? Por eso así lo enseñaron los Goswamis de Vrindavan, seguidores del Señor Chaitanya, y Atarhan y Upayun Shata Nirvanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyan Uchate. O sea que Yuktam Vairagyan es eso mismo, es una palabra, Vairagyan Yuktam. Vairagyan significa desapego, Yuktam significa apego o unión. O sea, lo que une a Dios es unir todas las actividades a Dios. En vez de dejar todo, como hacen los sannyasis, dejar todo y vivir de una manera ascética, completamente aislada, lo que el Bhakti Yogi hace Yuktam Vairagya Nuchate, o sea que eh, todo lo que él hace lo ofrece a Krishna. Esa es la esencia del Bhakti Yoga. Y esto es mucho más seguro, Krishna le dijo a Arjuna, esto es mucho más seguro, ¿por qué? Porque si uno practica el yoga de la renuncia, puede caer y va a tener que volver a hacer actividades ordinarias. Pero de esta otra forma no va a caer. Por eso en el tercer capítulo de Bhagavad Gita, Krishna le dice, yo considero que este yoga es superior al, al jnana, o sea, a la renuncia. Yo considero que es mejor, que es superior. Bueno, si Krishna dice que él lo considera superior, debe ser que entonces es superior, porque Krishna es Dios. Entonces, aceptamos que esa opinión, que este es el gran secreto que él le transmitió a los reyes santos en el pasado, debe ser eh, la mejor opinión y la forma más segura de entenderse a sí mismo y de entender a Dios. ¿Mm? O sea, no dejar todo, no renunciar a todo y irse a un lugar aislado, sino seguir actuando como si uno estuviera pegado al mundo, pero sirviendo a Krishna y ofreciendo todo a Krishna. ¿Mm? Entonces esa es la manera, porque si uno tiene suabhavas, o sea, impresiones de la vida anterior, cuando quiera renunciar no va a poder. Esto es lo que uno tiene que entender. ¿Mm? A veces hay personas pueriles, así, un poco infantiles, que piensan de que pueden tomar sannyasi, pueden tomar la orden de vida de renuncia y entonces ya está, avanzan espiritualmente. Eso es absurdo. Por lo que dijimos hace un rato, por la advertencia que Krishna le hace a Arjuna, Mitya chara saúchate, saúchate. Mitya significa eso, se va a volver un farsante que sigue pensando en el disfrute de los sentidos. No funciona eso. Deja todo, pero piensa en disfrutar, entonces está en la misma. Es peor, es mejor actuar, tener la mente fija en el alma, tener la mente fija en el alma y en Dios, y actuar, pero no estar apegado. Por ejemplo, en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam encontramos la historia de Prahlad Maharaj, que fue un devoto muy especial, el hijo de Hiranyakashipu. Prahlad Maharaj era un alma liberada desde nacimiento. Él nació liberado, o sea que jamás estuvo apegado al mundo. Pero Prahlad se desempeñó incluso como rey. Él no tenía ningún apego al mundo. El Bhagavatam dice que a veces Prahlad no sabía de qué manera hacía las cosas. O sea que él hacía todo y lo hacía bien, pero él mismo no percibía, su mente estaba absorta en Krishna siempre. ¿Mm? Por eso él aconsejó que se practique el yoga bhakti desde la misma niñez. ¿Mm? Una persona debería practicar tan pronto como entiende la importancia que tiene el bhakti, debería comenzar a practicarlo. No debería perder tiempo. Esa es la mejor manera. Bueno, eh, el caso de Prahlad es que él, según el Bhattan,
no llegaba a entender cómo hacía las actividades, porque él estaba siempre absorto en Krishna, aunque actuaba, parecía de manera ordinaria. De hecho, fue rey muchos años. Tenemos otros reyes como, por ejemplo, Ambarish Maharaj. También se dice que él, los trabas mita, dice el Bhagavatam, sentía que el mundo era tan atractivo como un pedazo de piedra. O sea que Lostrat significa en sánscrito piedra, ¿no? Para Ambarís, que era rey y era el dueño del mundo, porque esos eran reyes que gobernaban el mundo entero, estamos hablando hace muchos miles de años atrás, para él el mundo no tenía ningún atractivo, a pesar de que se desempeñaba como rey. A veces uno puede pensar por una cuestión cultural, ¿no? Que esto es un poco raro, porque uno dice, uno asocia, por eso, por una cuestión cultural, asocia a los reyes a personas despóticas y, eh, digamos, no muy equilibradas, más bien egoístas y totalitaristas. Porque uno lo asocia a algunos reyes medievales conocidos con mala fama o a emperadores romanos que tenían mala fama, como Calígula, como Nerón. Pero incluso en esta era de riña e hipocresía, Kali Yuga, existieron emperadores mismo dentro del Imperio Romano bastante especiales. Por ejemplo, tienen un rey ahí, un emperador, que es bastante conocido, Marco Aurelio. Los que vieron la película Gladiador se acuerdan de Marco Aurelio. Bueno, ese Marco Aurelio, según los registros históricos, fue muy especial. Era emperador, pero era un filósofo también, era escritor, era filósofo, era un gran estadista y un gran militar. Pero lo más destacado de él es que era austero. Él fue, fue uno de los emperadores, había una diarquía en la época de él, pero el otro rey murió. Así que él quedó solo y se convirtió en el rey absoluto del Imperio Romano, que era, bueno, todos sabemos más o menos, tenemos una idea de la dimensión que tenía el Imperio Romano. Bueno, y este rey era austero. Y no, era austero, realmente lo reconocen los historiadores de Marco Aurelio, y lo reconocen los senadores. Él era tan especial, él creía que había que gobernar para el pueblo, ese era un deber, y simplemente él era rey porque tenía un deber, era emperador y tenía un deber para con el pueblo. Esto es una idea muy védica también. El rey no es que está en esa posición eh, para beneficiarse o porque es de una casta superior, sino que es un servidor del pueblo. Entonces, así se percibía Marco Aurelio y es famoso por eso, ¿no? Dicen que, por ejemplo, una vez tenía que hacer una inversión que era, por supuesto, era para el imperio, y le pidió permiso a los senadores para hacerlo. ¿Mm? O sea que esto, si nosotros vemos estas actitudes éticas tan evolucionadas, mismo dentro de una época de degradación como es la era de Kali Yuga, y en el Imperio Romano, entonces podemos imaginar reyes que fueron educados de la niñez en ser servidores del pueblo, en ser muy religiosos, y en la renuncia, porque los reyes eran preparados en los ashram de los brahmanas, o sea que hasta los 20 años un rey vivía en la más completa austeridad en el bosque con el maestro espiritual. Y después recién iba al, al palacio y bueno, se convertía en príncipe y recibía el adiestramiento militar, etcétera, etcétera. Pero al principio el adiestramiento era en la austeridad, en la renuncia. ¿Mm? Aprendía eso, después aprendía lo otro. Eh, a Marco Aurelio le había pasado algo así porque había conocido el estoicismo, una doctrina bastante austera, griega, de origen griego. La conoció cuando era muy joven. No sé cuándo, pero bueno, parece que era niño
cuando conoció el estoicismo y él siempre practicó el estoicismo. Y una de las características de Marco Aurelio era que él decía que había que ser metódico, siempre había que hacer lo mismo. Esto es muy también propio del sadhana, lo que nosotros llamamos el sadhana. ¿Sadhana qué es? Es repetir una acción todos los días. O sea, levantarse temprano, adorar a Krishna, cantar el santo nombre, hacerlo todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque a veces la mente está predispuesta y a veces no. Pero por hacerlo siempre, uno alcanza estabilidad. Así como en cosas ordinarias, uno cuando aprende a trabajar, cuando es joven uno va a trabajar, no tiene muchas ganas, cuando empieza su vida laboral, pero después se acostumbra a que tiene que ir todos los días a trabajar y se tiene que levantar temprano, etcétera, etcétera, y se acostumbra y lo termina haciendo siempre. A veces va de buena gana, a veces de mala gana, a veces tiene sueño y a veces durmió bien, pero es lo mismo, va siempre y lo hace y después, bueno, se vuelve natural. El yoga no es tan diferente, es un hábito. ¿Mm? Y como es un principio antropológico el hábito, lo lleva a uno a una plataforma, como dijimos antes, a un nista. Ese hábito de repetir siempre, ¿mm?, la misma actividad lo hace a uno alcanzar estabilidad. Bueno, vamos a dejar acá para no hablar tanto. Si quieren hacer alguna pregunta, vamos a tratar de responder. Hare Krishna, Guta. Hare Krishna, Prabhu. Una pregunta, nunca me queda claro lo que sería trabajo sin apego. Es decir, ¿es ofreciendo lo que uno hace o es algo mental de desconectarse? Entiendo la parte de no disfrutar del resultado, pero eh, al estar, digamos, constantemente en una actividad laboral, ¿cómo entiendo el desapego? Está muy bien la pregunta porque realmente es difícil, ¿no? Es difícil figurarse cómo es eso. Vamos a lo que decían los acharyas. Cuando esto lo explica Vishwanatha Chakrabarti, dice, hay dos tipos, hay dos maneras de ofrecer el trabajo a Krishna. Una manera es hacer el trabajo y después ofrecerlo. O sea, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Yo trabajo todo el día y después digo, esto que hice se lo ofrezco a Krishna, ¿no? Claro, uno no puede ofrecer cualquier cosa. Si uno en el día hizo cosas dudosas, no puede. O sea, para esto hay que tener una conducta ética perfecta o muy, muy perfecta. Este tipo de yoga es el que practican los sanista bhaktas, o sea, hacen una serie de actividades religiosas y comunes, o sea, civiles y dharmáticas, y después la ofrecen a Krishna. Primero trabajan y después lo ofrecen. Y después hay una segunda forma que es la más avanzada. Es más avanzada que esta que estamos diciendo, que es la que hacemos los que seguimos a los Gaudiya Vaishnavas. Los Gaudiya Vaishnavas, como si la Prabhupada, nos enseñaron distinto, nos enseñaron a ofrecer todo lo que hacemos. Es decir, antes de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Y yo me puedo equivocar cuando hago algo. ¿Y eso está bien? ¿Se lo puedo ofrecer a Krishna? Sí, se puede. Porque el bhakta no busca la perfección de la acción, sino que lo que busca es que todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, sea para Krishna. Entonces, eh, Bhagavad Gita dice, Sahayan karma konteya sadoyan apinati ashet sambaram bajidosena dumenagnir y babrita. Que con el esfuerzo nace
o sea, con la acción nace el defecto, ¿no? No se puede evitar actuar y que uno se equivoque. Siempre va a tener algún problema lo que hicimos, siempre va a tener algún defecto, no puede haber acciones perfectas, ¿no? Pero sin embargo, uno no debe dejar de cumplir con su deber. Y eso sí es perfecto, cumplir con el deber y ofrecérselo a Krishna. Entonces, cuando nosotros decimos que hacemos un sadhana, que repetimos una acción todos los días y que la ofrecemos a Krishna, ¿cómo lo hacemos? Bueno, decimos, me levanto a esta hora. Eso depende de cada uno. Hay personas que se acuestan tarde y por trabajo, por lo que sea, y se levantan más tarde. Otras se pueden levantar más temprano. Algunas se tienen que acostar, como yo me acostaba, por muchos años me acostaba a la mañana porque trabajaba de noche, ¿no? Entonces, bueno, la persona cuando se levanta, lo primero que debería hacer es adorar a Krishna, antes que nada. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, hacer una puya a Krishna. Lo primero que uno hace. Por ejemplo, ofrecer una lámpara a un cuadro del Panchatattva. Los devotos, cuando estamos acostumbrados a la adoración, yo, por ejemplo, ¿qué hago a la mañana? La primera actividad que hago, adoro a las Shilas. Me levanto y yo no como hasta que coman las Shilas, entonces hago la adoración de las Shilas y ofrezco las frutas a las Shilas y después puedo comer yo. Eso es una buena práctica, porque uno se acostumbra a que uno está después de Krishna. ¿Mm? Entonces, eso es una buena costumbre. Entonces uno se levanta y antes de hacer nada uno adora a Krishna, por ejemplo. Ahora vamos a suponer que uno no adora a Krishna porque no adoptó todavía esa costumbre, pero uno puede cantar, por ejemplo, chapa, puede cantar 2 o 3 rondas antes de hacer nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Puede ser que la acción no sea perfecta, puede ser que uno cante Hare Krishna y la mente no esté fija en Krishna, esté pensando uno en otras cosas. Pero no importa, eso también tiene fuerza. Esa acción también se puede ofrecer. ¿Por qué? Porque eso se llama Nama Abhasa. Nama Abhasa significa que el nombre todavía no es fuerte, pero esa Abhasa ya es la sombra. Abhasa significa la sombra o el reflejo. El reflejo del nombre es tan fuerte que puede destruir todos los pecados. O sea que si uno piensa que el nombre no tiene fuerza cuando uno se vuela, como decimos nosotros, cuando canta, porque uno canta y piensa otras cosas, no puede fijar la mente. Entonces canta Hare Krishna y uno dice, ¿cómo voy a ofrecer esto a Krishna? ¿Qué efecto puede tener? Bueno, negativo, tiene mucho efecto. Vishwanatha Chakravarti Thakur dijo que cantar en el estado de Namavasa puede llevar a destruir todos los pecados. No lo lleva a uno al mundo espiritual. Uno no puede salir del mundo material, pero puede destruir todos los pecados, o sea que va a tener nacimientos cada vez más puros, incluso en planetas superiores. Entonces, Namavasa es muy fuerte. Y esto es una forma de ofrecer una acción simple para Krishna, cantar el nombre, y aunque uno no lo cante perfectamente, va a tener un resultado muy fuerte. Y si uno trabaja y hace actividades ordinarias, en vez de pensar esto lo estoy haciendo para disfrutar yo, piensa que bueno, esto lo tengo que hacer porque es un deber. Todos entendemos lo que es un deber. Y ese deber uno lo ofrece a Krishna. Entonces lo trata de hacer lo mejor posible. En vez de hacer algo, por ejemplo, un trabajo, hacerlo con desgano, uno lo hace con firmeza y lo ofrece a Krishna. Porque esto es lo que puedo hacer, y ya que es lo único que puedo hacer, esto se lo ofrezco a Krishna. Y eso purifica la existencia. Uno por acostumbrarse a actuar por deber, uno se acostumbra a ofrecer lo que hace a Krishna. Entonces, el deber hace, ¿qué significa deber? Que uno va a actuar, va a hacer algo, esté bien o esté mal, esté predispuesto o no lo esté, le guste o no le guste. Que es lo que habíamos dicho en el principio de la charla, ¿no? Que Krishna le dice a Arjuna, Sukha dukkha same kritva. Sukha dukkha significa, tenés que ser indiferente a Sukha y a Dukkha.
a la felicidad y a la aflicción, ¿eh? A la pérdida y a la ganancia, a la victoria y a la derrota. La va, la boya, ya, yo, tatoyo, da suanda, y van papana, va así. Si sos así de estable, si sos indiferente, entonces no hay pecado en ninguna acción que hagas. Para poder ofrecer las acciones a Krishna, entonces uno se tiene que acostumbrar a actuar por deber, no porque uno quiere eso, quiere un resultado de eso. En el caso de Arjuna era que le dijo, no te apegues a hacer a la victoria de esta guerra. Si te apegas a la victoria de la guerra, si querés ganar la guerra, te involucras en pecado y vas a obtener el resultado. Pero si me lo ofreces a mí, si lo haces por deber nada más, no va a haber pecado. Entonces, el gran, digamos, eh, la gran enseñanza ahí es que el actuar por deber hace que la persona se desapegue del resultado de lo que hace. Entonces, a veces esto puede estar referido a una actividad ordinaria que uno hace en el día a día o actividades devocionales como el canto de la yapa o la puya, ¿no? La adoración de la deidad. El ofrecer los alimentos. Si uno come, ¿no? Y si come para disfrutar uno, eso es una tendencia natural. Nosotros siempre queremos comer para disfrutar. Pero si ofrecimos lo que comemos, nos purificamos, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita dice, Yagya Sistashina Santo Munchate Karma Kilusai, ¿no? Krishna le dice a Arjuna, si comes lo que no fue ofrecido en Yagya, estás comiendo actividades pecaminosas, comes pecado. ¿Mm? En sánscrito, papa significa pecado. Entonces, cuando, cuando nos acostumbramos a cocinar para Krishna y comer lo que ofrecimos a Krishna, uno puede decir, pero si quedó todo ahí. Bueno, sí, pero no es lo mismo cocinar con la conciencia de que esto lo hice para Krishna que cocinar con la conciencia de que lo hice para mí. Yo me acuerdo de cuando era jovencito y fui a vivir al templo, lo que me pareció terrible es que hicimos un ayuno de Bhima Ekadashi, que es un ayuno de todo el día no se come ni se toma agua. Y los devotos cocinaban, durante todo ese día cocinaban para el día siguiente. Y se hacía una fiesta terrible para romper el Bhima Ekadashi. Entonces era muy difícil, tremendamente difícil estar ayunando y cocinando. Porque ¿cómo hacía uno para no desear lo que estaba, ¿no? Cocinando? Yo dije, esto es imposible. Pero sin embargo, con el tiempo se hace el hábito de que cuando uno cocina, no cocina para uno. Cocina para Krishna y después come. Parece como un engaño, un autoengaño. Como dice, hay un político acá en la Argentina que dice, en la campaña dice siempre, ¿usted se hace trampa cuando juega el solitario? Es una estupidez, ¿no? Entonces, es como, no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos. En realidad, se trata de cocinar con un estado de conciencia. Lo hago para Krishna y tomo el remanente. Se vuelve tan habitual que después se vuelven completamente normal. Por eso uno cocina de una manera y mantiene una limpieza en la comida. Y por eso es tan importante comer lo que uno ofreció. Porque si uno no come lo que ofreció, ahí sí disfruta, porque uno come para disfrutar. Y el hábito ese de cocinar y ofrecer, uno puede hacer una comida muy elaborada, pero hacerla para que ella después comer es muy diferente. O sea, hacerla para que ella, ofrecerla y después comerla, es muy diferente, muy, pero muy diferente que hacerla para nosotros y comerla. Y es solamente un estado de conciencia. Y es una costumbre. Y yo recuerdo eso cuando era jovencito, cómo me costó tanto. Yo dije, pero esto es imposible de practicar. ¿Cómo no voy a desear todo lo que se está cocinando? Estaban haciendo empanadas, samosas, ¿no? Cachori, se estaban haciendo unos vegetales dulces. Yo dije, pero esto es imposible. Bueno, no es imposible. Después uno toma el hábito, se acostumbra a que cuando cocina, cocina para Krishna y después come.
¿no? Y todo es hábito. Por eso también puse el ejemplo este de Marco Aurelio, porque él no practicaba Bhakti Yoga, pero sin embargo en el estoicismo hay alguna reminiscencia de Tapasya, ¿no? Es una especie de doctrina en la que se cree en el destino y en el deber, y está muy asociado a lo que hablamos hoy, el deber. ¿No? Porque si uno actúa por deber, se acostumbra a esto, es todo costumbre. El yoga es eso, es una costumbre. Entonces, ¿cómo hace uno para ofrecer las acciones a Krishna? Se acostumbra a hacer las cosas por deber y no para disfrutar de eso. ¿Mm? Uno no busca ni honor, ni gloria, ni disfrute de los sentidos, ni nada. Se tiene que acostumbrar a hacerlo porque tiene que hacerlo, porque es un deber y nada más. Entonces, si uno desarrolla esa conciencia, Krishna lo ayuda después a uno del corazón y después se vuelve natural hacerlo. Tenemos que decir y ser sinceros de que en el proceso esto no es una cosa instantánea, o sea que uno va a sufrir, uno muchas veces se va a identificar con el sufrimiento y con el disfrute, muchas veces, y especialmente con el sufrimiento, porque cuando uno sufre es duro, y el sufrimiento también es una especie de caída. Uno puede decir no disfrute, disfrutar en sánscrito significa disfrutar de lo bueno y de lo malo. Cuando uno se apega al dolor, al sufrimiento, también es una forma negativa de apego, ¿no? Entonces uno sufre y se apega a ese dolor. Bueno, uno por desapegarse de lo bueno, empieza a aprender a desapegarse también de lo malo. Por eso es que la persona que practica el desapego del disfrute obtiene lo otro, que es el desapego del sufrimiento. Esto no se puede separar. Por eso a veces se lo llama Jnana Vairagya, ¿m? Que ese conocimiento hace desarrollar el jnana, la percepción del alma. Jnana Vairagya están siempre relacionados, están siempre unidos. Entonces, cuando uno se desapega de disfrutar, también obtiene desapego del sufrimiento. Y esto es la parte muy buena, ¿no? Porque lo que menos queremos nosotros es sufrir en el mundo. Porque todos tenemos experiencia que se sufre mucho, el sufrimiento es muy desagradable. Hay muchas formas de sufrimiento en este mundo. Sin embargo, el bhakti da mucho alivio, porque a veces uno tiene que pasar por situaciones muy difíciles, pero cuando uno aprendió a desapegarse de disfrutar de lo bueno, también obtiene desapego de lo malo. Entonces sería, como conclusión, actuar por deber. Esa sería la manera sistemática. Sí, yo, no, sí, sí, Guillermo, no, simplemente quería saber, cuando se habla me quedé pensando en eso, cuando se habla de el accionar sin esperar resultados, es cuando, o sea, se puede aspirar a no reencarnar más, pues, o es algo que ya de entrada lo tenemos que hacer, ya este, Perdón, yo no escuché bien. no, digo, sí. Sí, mi nombre es Guillermo. No, yo me quedé pensando hoy donde cuando se dice accionar sin buscar los resultados. Este, eso es porque para cuando uno aspira a no reencarnar más, o ya es un cometido que se tiene que cumplir. Exactamente, sí, exactamente. O sea, para entender el alma, ¿no? Como cuando empezamos esta charla decíamos eso, que para entender el alma, Krishna le dice a Arjuna que no puede tomar meramente una posición filosófica.
tiene dos maneras: o renunciar, que dijimos es muy difícil, eso casi nadie lo puede hacer, o actuar sin apego a la acción, al resultado. Si lo hace va a entender el alma, no a Dios, ¿no? Pero si tiene la suerte de que en algún momento empieza a practicar servicio devocional por asociación con algún Vaishnava, va a comprender las dos cosas. De esto no hablamos mucho hoy, hablamos solamente de la primera parte. Pero sí, exactamente, eso le dice Krishna a Arjuna. Le dice que si quiere no reencarnar más, la palabra que usa es santin, si le quiere poner fin al ciclo de nacimiento y muerte, tiene que percibir el alma, y para percibir el alma tiene que actuar en Nishkama Karma. O sea, karma es acción y Nishkama es sin deseo. Acción sin deseo. Si la persona aprende a actuar sin deseo, empieza a comprenderse a sí misma. Porque es hasta, si uno hace un poco de reflexión, es bastante lógico, ¿no? Cuando uno está pegado al disfrute de este mundo, resulta muy difícil entenderse como alma espiritual. Pero cuando uno se habitúa a desapegarse del fruto de las acciones, es como que obtiene eso mismo, Santin. Santin es paz, ¿no? La persona se vuelve pacífica, se puede ver a sí misma. Y además eso quema el pecado, por eso dice, Gyanan Nidadga Karmanam, Tanahu Pandita Buda. El Bhagavad Gita dice que ese conocimiento destruye el karma. O sea, el karma en el sentido de los resultados de lo que hizo en el pasado. Porque por todo lo que hicimos tenemos que sufrir resultados. Pero Gyanani Karma. Agni significa en sánscrito fuego. Entonces, Gyanani Datka Karmanantanahu Pandita Buda. Dice, los sabios destruyen. Con el conocimiento del ser, destruyen el karma. Destruyen el karma. Destruyen las reacciones. O sea que esto es tan potente que no hay algo separado para hacer. No, no es una acción separada, no es que hay que hacer algo muy increíble. Cuando se desarrolla esa comprensión destruye el karma. Yanani Dadga Karmanan Tanahu Pandita Buda. Pandit significa en sánscrito la persona muy, muy sabia. Pandit es alguien muy sabio. Entonces, Buda significa inteligencia. Además de sabio, es muy inteligente. Porque la sabiduría es información, ¿no? Pero Buda es inteligencia. Alguien puede ser sabio y puede ser no muy informado. Y en este caso está hablando de alguien que tiene información sobre los Vedas y además es inteligente. Pandita Buda dice. Tiene información y además es Buda, es muy inteligente. Entonces esa persona con ese conocimiento destruye el karma. Esto no es una suposición ni una expresión poética del Bhagavad Gita. Esto es un hecho yógico, ¿no? Krishna se lo explica como un hecho yógico. Esto es un yoga, es el yoga del jnana. Cuando la persona se acostumbra a actuar sin apego al resultado, destruye el samsara, no vuelve a nacer y destruye todos los pecados anteriores, porque para no nacer de nuevo tiene que destruir el pasado, las reacciones pasadas. Si no destruye el karma pasado, va a tener que nacer de nuevo. Es más, algunas personas santas nacen de nuevo, pero les pasa que ellos quemaron mucho karma, pero todavía les queda un poquito. Por eso a veces nacen personas muy sabias. Cuando digo que nacen muy sabias es que desde muy jóvenes, muy chiquitos, ya muestran inclinación al yoga, por ejemplo. Esto lo habla el Bhagavad Gita, hay un capítulo que habla específicamente de esto. Capítulo 6 habla de eso. Entonces, es así mismo, sí. Por actuar sin apego se destruye el samsara, se destruye el karma y se entiende el alma. No more questions.
Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Una pregunta, Prabhu. Ofrecer los resultados de la acción. Si podría ampliar, o sea, ampliar ese tema. Sí, un poco. ¿En qué abarca? Porque es muy vasto eso, ¿no? Hablamos de eso recién. Claro. Para poder ofrecer, primero uno tiene que actuar por deber, como el primer paso. Cuando uno se acostumbra a actuar por deber, hacer algo por deber y no porque quiere algo de lo que hace, y por eso yo también había puesto el caso este de Marco Aurelio, porque es famoso ese emperador romano por haber sido una persona que hacía todo por deber, como casi todos los estoicos. Entonces, si uno hace eso, actúa por deber y no por deseo de disfrutar, se acostumbra y así se va desapegando. También puede ser que uno piense en cómo poder eh, servir a los devotos. Eso también puedes pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, uno quiere cocinar, por ejemplo, y dice, bueno, a ver qué le gustaría. Uno tendría que pensar primero en Krishna, más bien, ¿no? ¿Qué le gustaría a Krishna? Porque uno le va a ofrecer a Krishna primero. No es Sí, fácil. digamos que, bueno, por la duda, si me quedo corto, se va a cortar de nuevo, veo, ¿no? Cualquier cosa entro de nuevo para poder decirle un poco más sobre esto. Que en realidad eh, esto tiene etapas, digamos, niveles. Al principio uno va a ver a Krishna en el templo, en la deidad, en los cuadros, en los devotos, pero se espera que ver a Krishna sea algo bastante más amplio, ¿no? O sea, que sea, como dice el Bhagavad Gita, Vidya Vinaya Sampane, Brahmanega Vihastini. Dice, el sabio lo ve a Dios en todas partes, lo ven las vacas, lo ven los perros, lo ven el chándal, la persona que come perros, y lo ve en el brahmana, ¿no? O sea, la persona sabia. O sea, al principio percibimos a Dios y pensamos que servimos a Dios de una manera muy, digamos, específica, cuando hacemos actividades muy específicas. Pero la sabiduría espiritual hace que la persona vea a Dios en todas partes y por eso no pueda separar nada del servicio devocional. O sea, que lo vea en los insectos, lo vea